Y quiero comenzar hoy con un tema que me parece realmente importante. Quisiera comenzar una serie a partir de hoy, durante algunas semanas, hablando sobre el tema de la cultura del reino de Dios. Jesús vino a establecer una cultura distinta a la del mundo en el que vivimos. Somos ciudadanos de este mundo y de su cultura, pero más importante aún, somos ciudadanos del cielo y del reino de los cielos, con su propia cultura de reino. Necesitamos realmente aprender a vivir en los dos lugares con las dos culturas. Comenzaremos hoy con un versículo que quiero que os sirva de base y de plataforma para lo que queremos decir más adelante. Este versículo está en Filipenses 1:27 y dice así: pase lo que pase, compórtense de manera digna del Evangelio de Cristo. Pase lo que pase. Pandemia, injusticia social, economía afectada y hundida, tensiones en el matrimonio, la gente te critica, un amigo a lo mejor te ha traicionado y las cosas no van como tú esperabas, las cosas van mal. O quizás las cosas van bien, van genial. Estás sano, te han dado el ascenso que esperabas, has encontrado un trabajo que necesitabas, la familia está en salud y ella te ha dicho que sí. Y pase lo que pase, bien sea bueno, bien sea malo, pase lo que pase, dice Pablo, compórtense de una forma digna del Evangelio. Esta palabra compórtense habla de un vivir como ciudadanos, de dar muestras de nuestra ciudadanía a través de nuestro comportamiento. Y en este texto, nuestro comportamiento debe reflejar que somos ciudadanos del reino de Dios y no simplemente ciudadanos de este reino terrenal. Así que vamos a hablar durante algunas semanas de lo que significa ser ciudadanos de Dios o lo que significa ser parte de este reino de Dios y vivir de una forma digna del Evangelio. La cultura es un concepto interesante. Incluso a veces puede ser un concepto gracioso, ¿no? Y todos nosotros hemos tenido algún encuentro intercultural de un nivel u otro. Yo recuerdo, tenía un amigo que era coreano y trabajé también entre coreanos durante algunos años. Y era curioso que cuando yo me acercaba a ellos, yo notaba que el olor corporal que ellos tenían era distinto al que yo estaba acostumbrado. Lo gracioso es, teniendo una conversación con ellos, cuando ellos dicen también de que el olor que tenemos los europeos, el olor corporal del europeo, es distinto al que ellos tienen. Seguramente esto es debido a la alimentación, debido a la diferencia cultural, incluso en la gastronomía. Años atrás estuve en Ghana, en África, durante unos meses y pude experimentar un shock cultural. Una cultura tan lejana en forma de pensar, en estilo de vida, en seguramente comportamientos sociales a los que no estamos acostumbrados. Y a veces las costumbres de esas culturas nos parecen extrañas, pero esto va en las dos direcciones. A ellos les parecemos nosotros extraños también. Pero no hay que ir muy lejos para experimentar este tipo de relación intercultural o diferencia intercultural. En una ciudad como Barcelona mismo, las diferentes culturas que se encuentran, desde europeas, asiáticas, africanas, latinas, la catalana, la española, la andaluza, cada una con su propia idiosincrasia, cada una con sus convenciones sociales distintas, pero son una riqueza en el país. Incluso a niveles sociales más pequeños, podríamos decir que tenemos la propia cultura de la familia, ¿no? Quizá alguna vez invitaste a tu novio a casa en Navidad por primera vez y le dijiste, ¿sabes qué? Déjame advertirte de algo. Lo que hacemos con esto es comunicar que en tu casa hay una cultura propia de tu casa y alguien que la desconoce y está a punto de entrar y ser partícipe de eso y no quieres que se sienta extraño, así que le advertimos y le decimos, ¿sabes qué? Las costumbres que tenemos en mi casa son distintas o son particulares. Quizás vas a decir, ¿sabes qué? Mira, no te asombres si mi padre dice cualquier cosa o si mi madre hace esto o si está mi tía en la reunión de Navidad, porque si está ella, solo Dios sabe lo que va a pasar. Todos tenemos miedo cuando ella aparece. Así que no te sientas ofendido por lo que pueda pasar en mi casa. Lo que estás diciendo es, en mi casa tenemos unas costumbres. Nos comportamos de un cierto modo. La cultura se crea precisamente por el comportamiento de la mayoría de las personas
en un grupo, sea grande o pequeño. Ahí se crea la cultura, por el comportamiento. Y Pablo está tratando de decirle a la iglesia de Filipo, en el texto que hemos leído, que hay una cultura del reino que puede parecer extraña al mundo, pero para ti debería ser lo más natural. Para el mundo puede parecer extraño, por ejemplo, que hablemos de amar al enemigo. Pero para ti, para mí, por favor, ese comportamiento debería ser lo más normal del mundo, debería estar en nuestro ADN, en nuestra cultura. Pero lo que también parece que Pablo está diciendo aquí y comunicando es que a veces la cultura del mundo se introduce en la cultura de la iglesia y no deberíamos dejar que eso suceda porque nosotros siempre debemos mostrar que somos diferentes. Como Jesús dijo, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Y lo preocupante es cuando tantas veces, tristemente, hemos visto que muchas veces nos parecemos más al reino terrenal que al reino celestial, en la forma en que respondemos, en la forma en que actuamos, en nuestras decisiones que tomamos, en las relaciones que tenemos, en nuestra forma de pensar, incluso cómo es posible que a veces seamos más parecidos al reino de este mundo. Pero Dios nos llama a ser distintos. La cultura la crea el comportamiento de la mayoría de la gente, como dijimos antes. Y el comportamiento es motivado y es dirigido por las cosas que nosotros valoramos. En otras palabras, tú te comportas en razón a lo que valoras. Si decimos que valoramos el amor, deberíamos amar, no importa quién está en el gobierno, no importa si es alguien que tiene dinero o no lo tiene, no importa el color de la piel, la raza, la nacionalidad, el estatus social, no importa nada. Si nuestro ADN es amar, si nuestro valor es amar, deberíamos tener la cultura del amor. Y es que no estamos tratando de vivir para este reino terrenal, que algún día este reino, este lugar, acabará, sino que soy parte y tú eres parte de un reino más amplio, más alto, el reino de los cielos, que será para siempre, según dice Jesús. Y esto es un reto para nosotros, precisamente. Porque, claro, vivimos en países que son socialistas o demócratas en su mayoría. Y en una democracia, tu voto, tu voz, tu opinión, importa. Pero esta no es la metáfora que Jesús usa para hablar de su pueblo. No usa que mi pueblo es una democracia, he venido a establecer una democracia, sino que él dice, he venido a establecer mi reino. Y un reino tiene un rey. Y en el primer siglo, según Jesús lo dice, se entiende que un rey manda y punto. Tu voz y tu voto no importan, lo siento. El propósito del ciudadano en el reinado es servir al propósito del rey. Y cuando aceptamos la salvación que Jesús nos ofrece, no solo aceptamos la salvación, sino que también aceptamos el hecho de que sometemos nuestra vida a nuestro Rey Jesús. Él nos está presentando a las elecciones para ser votado. No importa si te gustan sus políticas o no, no importa si te gusta la dirección en la que lleva su reino o no. Él es rey, te guste como lo haga o no te guste. Él es rey y gobierna. Y tenemos la maravillosa oportunidad de ser parte de este reino porque Él nos ha invitado a través de Jesús a ser parte y pueblo de este reino que tiene vida eterna. Es una oportunidad genial. Jesús cuando nos enseña a orar, Él dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y este debe ser nuestro anhelo, nuestro deseo. Que su reino sea vivido a través de nuestra propia vida aquí en esta tierra. Y la forma en que yo vivo bajo el reinado de Jesús es cuando acepto los valores del reino de Dios. Son estos valores los que van a afectar o a informar a mi comportamiento. Lo que quiere decir es que ese comportamiento debe reflejar el reino de Dios. Y cuando todos empezamos a comportarnos de ese modo, creamos cultura de reino. La pregunta es, ¿cómo traigo la cultura o cómo vivo esa cultura del reino de Dios en esta tierra? Es muy sencillo. Lo hago con mi comportamiento, informado por mis valores. Así que hoy vamos a ver uno de estos valores, porque no nos dará tiempo a tocar más que uno hoy. La semana que viene seguramente hablaremos de, no sé, 1, 2 o 3 valores más que tienen que ver con los valores del reino. ¿Okay?
Esos valores informan nuestro comportamiento y nuestro comportamiento crea la cultura del reino. El primer valor del que quiero que hablemos hoy es el siguiente. Es la abnegación. Quizá podríamos llamarlo también desinterés, abnegación o desinterés. Pablo escribe una carta a las iglesias de Filipos, en Grecia, ¿no? Y él está en la prisión de Roma y desde la prisión de Roma le está escribiendo esta carta. Hay varias cartas que él escribe que tienen mucho drama porque las iglesias no eran necesariamente lo que tenían que ser y él les está corrigiendo, pero no en Filipenses. A veces Pablo escribe para corregir esta iglesia, como lo hace en el caso de la iglesia de Corinto, ¿no? A la iglesia de Corinto le escribe Pablo realmente 3 cartas. Sé que en el Nuevo Testamento tenemos 2, pero es que una de esas cartas se extravió. Y Pablo les dice a los corintios, por favor, ¿podríais ya de una vez dejar de hacer esto o esto o esto? Por favor, ¿podéis comportaros como es digno del Evangelio? Pero en Filipenses, él habla de una forma más cercana, más casual. Y va dejando toda esta riqueza teológica, toda esta madurez teológica en la carta y es muy bonita leerla. Quiero recomendarles a que, por favor, toméis tiempo a leer esta carta. Pablo dice en Filipenses 1:12 al 14 lo siguiente, hermanos, quiero que sepan que en realidad todo lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente en toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encarcelado precisamente por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, dice Pablo, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor las palabras de Dios. Me encanta lo que dice Pablo porque él dice, lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. ¿Puedes ver la abnegación o el desinterés en la vida de Pablo? Él no se está quejando, no está diciendo, pobre de mí, estoy encarcelado, esto es horrible. Estaba tratando de servir a Dios, servir a Jesús, estaba predicando el Evangelio, estaba sanando a la gente, estaba intentando esparcir el amor de Jesús por las calles, predicar el Evangelio, hacer todo esto. Y mira lo que me ha pasado, pobre de mí, he acabado en la cárcel. ¿Y cómo ha sucedido esto? No es esto lo que vemos en Pablo. Vemos a un Pablo que está mirando el gran esquema de las cosas. Él entiende que su vida tiene un propósito mayor, que él no es el centro del universo y el universo está simplemente girando alrededor de quién es Pablo, sino que hay algo que es más central, hay algo que es más importante que Pablo mismo y que la vida de Pablo mismo. Es la persona de Jesús. Y aún más concretamente, es el mensaje que Jesús había venido a traer, el mensaje del Evangelio. Ese mensaje primario en la vida de Pablo debería ser el mensaje primario en tu vida y en mi vida. El hecho de que todos los que pertenecemos al reino de Dios, el Evangelio debería ser céntrico y principal, por encima de todas las cosas de nuestra vida. No es el hobby, no es el enriquecerme, no es la carrera, no es con quién me voy a casar, no es nada de esto. El centro de nuestra vida debería ser el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Podemos decir de forma fácil, el Evangelio son las buenas noticias, ¿vale? ¿Y qué son las buenas noticias? Bueno, las buenas noticias son que, aun cuando éramos pecadores, Jesús murió por nosotros. Y no solo murió, sino que resucitó al tercer día. Y así, resucitando al tercer día, Él mostró que era quien decía ser el Hijo de Dios que había venido a quitar el pecado del mundo. Pablo tenía una gran prioridad, y su prioridad era el Evangelio, y eso era intocable. Y había una abnegación en él. Una abnegación de tal magnitud que él pensaba, hey, oye, si tengo que estar en prisión para que el mensaje siga adelante y siga siendo comunicado, hagámoslo por mi bien, podéis contar conmigo si eso es lo que tengo que hacer. No vemos a un Pablo preguntando, yo qué sé, sobre sus derechos, o no está preguntándose, oye, ¿mi voz importa? ¿Y cuándo votamos? ¿Y cuándo toca la reunión de los...? Pablo no está peleándose por esto. Él lo que piensa es que lo importante es el mensaje. Y no me malentiendan. No quiero decir con esto que no tenemos valor en el reino de Dios. Tenemos mucho valor. Tanto valor tienes que Jesús dio su sangre y su vida por ti en la cruz y por mí. Ese es nuestro valor. Lo que trato de romper es la mentalidad de que la vida es acerca de mí mismo únicamente.
Que la vida es yo y avanzando y mis propósitos y mis metas y lo que yo quiero hacer y lo que yo quiero lograr y en aquello en lo que yo quiero triunfar. Aunque no tiene nada de malo querer triunfar, no tiene nada de malo querer avanzar. Pero Pablo trata de comunicarnos lo siguiente, que todo lo que le ha pasado, esto es lo que quiero que se nos meta en la mente y en el corazón, todo lo que le ha pasado, bueno y malo, cárcel o libertad, prosperidad o pobreza, sea lo que sea, no es acerca de mí, dice Pablo, sino mi vida depende y es para el avance del Evangelio. Así que si Dios permite que te asciendan a encargado, es por y para el avance del Evangelio. Si Dios te pone en prisión o me pone en prisión, es por y para el Evangelio. Si Dios me trae a este país, es para el Evangelio. Si Dios me pone en un barrio específico, es para el Evangelio. Si Dios me saca de un barrio específico, es por y para el Evangelio. Si Dios hace lo que sea en mi trabajo, es por y para el avance del Evangelio. Sea lo que sea que Dios permita. Dios te pone en una universidad específica, es por y para el avance del Evangelio. Porque nuestra vida, la de la gente del reino de Jesús, tenemos una prioridad que es el Evangelio. Todo en mi vida, todo en tu vida, debería ser por y para el Evangelio. Debe existir el valor de la negación. Así se vive el Evangelio. Ese es un valor del reino de Dios que a veces no estamos viviendo. Debe ser parte de quién somos. Y yo entiendo, porque esto es contracultura. Porque nuestra cultura lo que nos enseña es lo principal por encima de todo soy yo. Mis intereses, a dónde voy, a dónde me dirijo, mis metas, mi avance, mis logros y mi próximo paso. Yo soy el centro de mi propia vida. Y Dios es simplemente alguien que me ayuda a lograr mis objetivos. ¡Wow! Yo no digo que tener metas sea malo. Quiero que te vaya bien, quiero que prosperes, quiero que avances, quiero que triunfes. Pero también quiero que entiendas el por qué Dios permite todo eso. Dios permite lo que permite en tu vida para abrir ventanas y abrir puertas para el avance del Evangelio. Lo que Dios hace en tu vida y en mi vida no es por ti y para ti necesariamente, sino es para el avance del Evangelio, las buenas nuevas de Jesús. Y tantas veces invertimos tanta energía, tanto esfuerzo, tanto dinero en cosas que no cambiarán nada y no cambiarán a nadie. Cosas que nunca ayudarán a nadie, sino que simplemente lo que harán serán proporcionar a lo mejor un nivel de placer personal, satisfacción personal. Pero escucha el mensaje del Evangelio. El Evangelio es el que puede cambiar el corazón del hombre, transformar la vida del hombre, transforma la cultura, transforma las familias, transforma el entorno entero, es capaz de dar esperanza donde no hay esperanza. Así que todo lo que te pasa a ti, todo lo que me pasa a mí, sea lo que sea, tengo que verlo como una oportunidad para avanzar el reino. El mundo pasará y la vida es corta y la vida va y viene. Yo estoy aquí hoy y mañana ya me he ido. Así que así es como creamos cultura de reino, con los valores del reino que informan nuestras mentes, nuestras decisiones y nuestro comportamiento. Y uno de estos valores es la abnegación. Y yo quiero preguntarte hoy, ¿cómo de bien lo estás haciendo? Es evidente que por nuestro comportamiento, nuestras elecciones, por cómo invertimos el tiempo, las finanzas, es evidente que nuestra prioridad es el Evangelio. ¿O no es el Evangelio? Y si no es así, ¿qué tenemos que hacer para cambiarlo? ¿Qué tenemos que comenzar a hacer o dejar de hacer para cambiar la situación de nuestra propia vida? ¿Qué cultura estamos creando? Yo quiero hacer un llamamiento a que pienses bien dónde está tu vida, dónde está tu corazón y dónde están tus prioridades. Y que entiendas de verdad la realidad, porque es una realidad, de que como un hijo del reino de Dios, tú estás llamado a tener una cultura específica, unos valores específicos. Y los valores están en la Biblia. Y esos valores somos llamados a vivirlos. La abnegación siendo uno de ellos.
y es uno de los que menos nos gustan, porque es difícil despojarse quizás de los sueños, despojarse de las metas personales, despojarse de un montón de cosas, de sacrificios personales para darle prioridad al Evangelio. Pero amigo, estás en este mundo, pero no eres de este mundo. Dios te ha puesto aquí como un embajador para representar el reino de los cielos. Tenemos una misión que hacer. Hagámosla lo mejor posible. Coge tu vida y piensa en ella. Intenta alinearla a los propósitos de Dios. Y empieza a vivir como un hijo de Dios, un hijo del reino, por los valores, por los principios del reino de Dios. Y si tu vida no representa eso, y si estás haciendo algo que pone en duda si perteneces al reino celestial o al reino de la tierra simplemente, si hay algo que dejaría a la gente en duda de quién eres, entonces tienes que arreglar eso. Y quiero animarte a que pases un tiempo con Dios y que pongas las cosas claras y alinees tu vida con Él. Y empecemos a vivir este principio de la abnegación. Es lo que nos corresponde, el mensaje del Evangelio. Escúchame. Era tan importante el mensaje del Evangelio que Jesús vino y murió para comenzar a comunicar este mensaje. Él murió por este mensaje. Y Él nos pide simplemente que sea una prioridad para nosotros. No te pide morir por Él necesariamente, pero sí que sea una prioridad en tu vida.